Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Mientras avanzamos en este camino cuaresmal, marcado por el empeño de conversión, nos acompaña y anima la palabra de Dios. En este día, las lecturas nos recuerdan el desafío de configurarnos con Cristo, precisamente para poder participar no solo en sus padecimientos y sacrificios, sino también en el misterio de su gloriosa resurrección. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama hoy a la conversión en este tiempo cuaresmal, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy esta segunda semana con este domingo del segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Nos preparamos a escuchar la palabra de Dios que nos motivará y nos dará la idea central, importante para caminar durante toda esta semana que iniciamos hoy, segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Y vamos a pedirle humildemente perdón al Señor por todas nuestras faltas. Ore por Yahu vereko yamde yara, ore por Yahu vereko yamde yara, ore por Yahu vereko Jesucristo, ore por Yahu vereko Jesucristo, ore por Yahu vereko yamde yara, ore por Yahu vereko yamde yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra,
para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Abraham: mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día el Señor se hizo una alianza con Abraham diciendo: yo he dado esta tierra a tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste: busquen mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo busco tu rostro, Señor, no lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor. Tú que eres mi ayuda, no me dejes ni me abandones, mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Hermanos, sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado, porque yo les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza. Y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal
haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Por eso, hermanos míos muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse ya dentro de poco en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nos encontramos con esta hermosa lectura de la transfiguración de Jesús. Esta es la versión en este tiempo litúrgico del Evangelio de San Lucas. Lucas nos presenta ciertamente cada uno de los evangelistas con sus variantes. Pero aquí lo esencial, no nos olvidemos que sucede después de que Jesús haya anunciado y haya dicho, se haya manifestado y se haya presentado como el Mesías. Pero un Mesías totalmente diferente, ¿verdad? El chip les cambió a los apóstoles, a sus discípulos que estaban con él. O cambiaste. ¿Y en qué consistía este nuevo chip? ¿En qué consistía esta nueva presentación y manifestación de Jesús? De que el Mesías iba a sufrir, que el Mesías iba a ser condenado, que el Mesías iba a ser crucificado, que el Mesías iba a morir, pero que el Mesías iba también a resucitar. Pasión, muerte y resurrección son los 3 elementos fundamentales de la vida cristiana, y es cuando Jesús presenta. Y esta luminosidad, ¿verdad?, del Cristo resucitado responde a esta sorpresa y responde a esta situación que deja perplejos a la comunidad cristiana. O mejor dicho, en este momento todavía nos encontramos con la comunidad que sigue a Jesús. Ya podemos decir cristiana, pero son judeo-cristianos, son todavía judíos, están todavía dentro del Antiguo Testamento. Ellos miran y entienden y dicen: no, el Mesías es el que tiene que venir a liberarnos. El Mesías es el Mesías político que nosotros entendemos. ¿Y cómo va a morir nuestro Mesías? Esa picoña de upesa. Diga tuño, nuestro Mesías tiene que salvarnos, tiene que liberarnos del poder político, del poder romano, de todas las
situaciones corruptas, situaciones negativas en las que nosotros estamos insertos a causa del pecado, a causa de una mala utilización del poder romano y el poder de todos los que fueron pasando, ¿verdad?, por esta tierra de Israel. Es decir, miramos desde un aspecto totalmente humano, totalmente antropológico. Y sin embargo, Jesús les había dicho, y Lucas fue muy exigente, porque después de que él se haya presentado, Pedro había reaccionado y dijo, no, esa clase de Mesías no queremos. ¿Cómo puede morir nuestro Mesías si nuestro Mesías nos tiene que salvar? Dinos, Señor, ¿en qué momento vamos a armarnos? ¿En qué momento vamos a tomar nuestras armas y vamos a luchar por el poder, por la liberación de Israel? Nones, le dice Jesús, do pecha y Pedro, no te preocupes, yo, Pedro, vengo aquí como Mesías para salvar al hombre. Vengo para que el reino de Dios ya vaya creciendo, porque yo soy el reino de Dios. Aquí está la presencia. Cuando tú has dicho, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, muy bien, feliz de ti, Pedro, ¿verdad? Pero ahora con esta intervención que estás haciendo y que me estás diciendo, y te estás poniendo por delante de mí y me estás queriendo decir qué es lo que yo tengo que hacer, como que tengo que dejar mi misión, como que no tengo que escuchar la voluntad y la voz de Dios Padre. Pedro, no, apártate, ponte detrás de mí, Pedro, tú tienes que seguirme, acoluteo. No lo que tú dices, Pedro, sino que Dios me dice, lo que el Padre, ¿para qué me ha enviado? Bueno, toda esta situación causó entonces dificultades, causó para los discípulos, para los que lo estaban siguiendo, situación de desconcierto. No puede ser. Y Jesús por eso enseguida les había dado la lección y les había dicho, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y me siga. Queridos hermanos, este es el verdadero cristianismo, ¿eh? No es como presentan por ahí muchas sectas, muchos predicadores que solamente te presentan, dice el Evangelio de la prosperidad. Usted quiere la bendición de Dios, usted venga y aquí va a tener plata y va a ser próspero y Dios le bendice y le multiplica cuánto ahora está ganando. O sea, estamos hablando justamente de todo lo contrario contra lo que Jesús justamente vino a presentarse. Y se quieren presentar como cristianos. Nosotros somos cristianos. Oye, bautiza caiga. Nosotros somos cristianos. Llámenme cristiano. Do peche. Justamente Jesús dice aquí, el que quiera seguirme, ¿saben qué, queridos hermanos? Tome su cruz cada día y me siga. Y bueno, hay un desánimo. Miren que también los discípulos se desaniman. Los discípulos también entonces están diciendo. En el pasaje de San Juan es mucho más lindo todavía, ¿verdad? En el capítulo 6, ahí al final, Jesús se tiene que confrontar a medio ñona y no lento los discípulos, cuerandi. Porque en un momento vienen y le aprietan todo mal a Jesús. No, la pesan dos. Nosotros estamos queriendo estar a tu lado ahí como ministros, queremos estar. Queremos platita, queremos poder, queremos... Hasta una mamá viene y le dice a Jesús, cuando estés en tu reino, no le está diciendo cuando estés en el cielo, cuando te mueras, no. Le estaba hablando directamente, cuando seas el rey de Israel, que mis hijos, uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. La mamá de los Zebedeos. Y ustedes piensan que los otros discípulos se quedaron calladitos. El Evangelio te narra y te dice que todos los demás se pusieron mal y se enojaron con estos dos. Vaya Pellerueta pea el puestito del amiguito, porque vas a ser presidente o vas a ser el ministro o vas a ser el director de tal cosa. Imagínense, la será yo, imagínense, ya digo yo socio, ya queremos estar a tu lado. Jesús le dice, no ese es el reino que yo les traigo. El reino es justamente ese reino de justicia, ese reino de paz, donde todos vivimos y de acuerdo a los méritos verdaderamente, en cuanto que tomes tu cruz y me sigas. Si Jesús es el rey verdaderamente, o si es Jesús el presidente de la República del Paraguay o el ministro del Paraguay, no sé cómo nosotros estaríamos. No sé si estaríamos todavía en ese puestito en que estamos o en los puestos que hemos conseguido.
¿Cómo hemos conseguido? ¿Verdad? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Ante la palabra de Dios que nos dice qué clase de seguimiento estamos haciendo. Porque todo está en función de la comunidad. La palabra de Dios nos habla a la comunidad. La palabra de Dios se dirige a la comunidad. Y entonces por eso, ante tanto, entre comillas, desánimo, Jesús les lleva y les muestra, ¿saben qué? Primero, luego escalar la montaña, eso es interesante. Hay entonces un esfuerzo, la de Yupijanguá. Yo he subido tantas veces a este monte, al monte Tabor. Fui caminando varias veces. Un camino así medio de serpiente, hasta llegar allá a la cumbre. 580 metros de altura, ¿verdad? ¿verdad? Pero no es tanto eso, queridos hermanos. Lo importante es aquí lo que sucede en el momento en que nos encontramos con Jesús, en la cima, cuando hemos llegado a nuestro objetivo. Ahí está lo elemental y lo fundamental. Porque al llegar a este punto, es ahí donde Jesús se transforma. Es la transfiguración. Y esa transfiguración en donde vemos a dos grandes personajes. El cumplimiento de la ley Moisés y el cumplimiento de los profetas. Aquí entonces, queridos hermanos, se nos está diciendo claramente en qué consiste este Evangelio del Señor. Los profetas y la ley. El cumplimiento, por eso dice esa voz que sale de la nube. Cuando Pedro, Santiago y Juan le escuchan a Jesús, pero después esa voz que viene del cielo y que es lo más importante. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Peñande yaraje y añande peajina. La pepe ya pone a la peguatacenos a penguajeceno al reino de Dios. Escúchenlo. Con eso simplemente te está dando el sello, la firma. Dios Padre está dando el sello y la firma y nos está diciendo todo lo que Jesús les ha dicho es lo que ustedes tienen que ponerlo en práctica. Entonces, queridos hermanos, pidamos hoy en esta Eucaristía, en este tiempo de Cuaresma, segundo domingo del tiempo de Cuaresma, escuchar la voz de Dios. Pero escuchar la voz de Dios significa escuchar el Evangelio, escuchar la propuesta de un Dios que nos ama, que nos envía a su Hijo y que ahora nos trae su Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento al Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, que se ponga en actitud de escucha y en un camino de conversión, confiando en la misericordia de Dios y creyendo que a pesar de todas las debilidades, el Señor es fiel a su alianza. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los cristianos, para que no se dejen atrapar por los lazos de una religiosidad servil que busca ganar méritos, sino que reconozcan la fe como don y el amor de Dios como algo que precede a los méritos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los padres de familia, para que siguiendo el ejemplo de San José,
cumplan con entusiasmo y compromiso la misión de educar a sus hijos en la fe y en el amor a Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos escuchar a aquellos que el Señor nos envía para corregirnos y hacernos descubrir la alegría de gastar nuestra vida con generosidad al servicio del Evangelio, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. Recíbelos, son nuestro don. Recíbelos de nuestras manos, Señor. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Este pan será tu cuerpo y este vino tu sangre. Te ofrecemos, oh Señor, este pan y este vino. Recíbelos, son nuestro don. Recíbelos de nuestras manos, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te pedimos, Padre, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana,
Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Oración final. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos y ponemos nuestra jornada en las manos de nuestra Madre, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que ha acunado y el que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar
Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia Iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. La virtud teologal de la caridad, como hablamos de la fe y la esperanza que no tiene ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural o caridad cristiana. Por la fe, nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Por la esperanza, nosotros confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo. Y por la caridad, nosotros obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio.
La caridad es la virtud por la que podemos amar a Dios y a nuestros hermanos por Dios. Por la caridad y en la caridad, Dios nos hace partícipes de su propio ser, que es amor. La experiencia del amor de Dios la han vivido muchos hombres. San Pablo dice: me amó y se entregó por mí. Y quienes han experimentado este amor han quedado satisfechos y han dejado todas las seguridades de la vida para corresponder a este amor de Dios. Hay algunas características esenciales del amor de Dios. El amor de Dios es lo más cierto y lo más seguro. Existió desde siempre, estaba antes que naciésemos. Una vez que es encontrado ese amor de Dios, se llega incluso a tener la sensación de haber perdido inútilmente el tiempo, entretenidos y angustiados por muchas cosas por las que no merecía la pena haber luchado y vivido. El amor de Dios es sólido, el amor de Dios es firme, es como esa roca de la que nos habla el Evangelio. El amor humano hay que sostenerlo continuamente, alimentarlo constantemente, bajo pena de apagarse. El amor de Dios es siempre nuevo, fresco, bello en cada instante. La experiencia de San Agustín es muy reveladora para nosotros. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro mío y yo fuera. Y así, por fuera te buscaba, deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, más que yo no estaba contigo. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora me siento con hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Esto lo encontramos en el libro de las Confesiones de San Agustín. Las características del amor: la sinceridad y la pureza. Debe ser un amor que nace de la interioridad de la persona. No puede ser un amor de apariencias. Jesús mira siempre el corazón de la gente y por eso alaba también a esa pecadora arrepentida y echa en cara la hipocresía de los fariseos. El servicio al necesitado, socorrer al que tiene necesidad en el cuerpo y en el alma. Cristo cura las enfermedades, da de comer, consuela a los tristes, ilumina la mente y el corazón, ofrece el perdón. Servir al otro porque percibimos el valor de las almas y de su salvación. Otra característica es el perdón y la misericordia. Estas son expresiones más exquisitas del amor que Dios nos ofrece a través del ejemplo de su Hijo Jesucristo, que muere en la cruz y entrega hasta la última gotita de su sangre. Posiblemente la faceta del perdón que más cuesta es el olvido de las injurias y de la difamación. Solamente la gracia de Dios puede conceder la paz, el perdón, el amor hacia el difamador. Y otra característica es también la universalidad y la delicadeza de la caridad. Es universal porque tengo que amar a todos por ser hijos amados de Dios. Delicada porque busca manifestarse en las cosas pequeñas. Tiene en cuenta las características y sensibilidad de cada persona. Tenemos el himno de la caridad de San Pablo, 1 Corintios capítulo 13. La caridad es paciente, no se irrita. Paciencia no es ese encogerse de hombros ante las contrariedades y aguantar hasta tiempos mejores, ni ese ¿qué le vamos a hacer? Es aguante pero positivo, cara a Dios, que se sobrepone a la indiferencia, a las contrariedades, a los malos tiempos, a la ingratitud, porque descansa en Dios.
La caridad es benigna, nos dice Pablo, es decir, engendra el bien, dulzura, bondad. La caridad no es envidiosa, ni se hincha, porque la caridad se da. La caridad todo lo tolera, no es interesada. La caridad todo lo excusa, no es descortés, todo lo espera. La caridad se complace en la verdad. La caridad no pasará jamás. El resumen de la ley de Jesucristo en el Evangelio que predica es justamente el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo, como el principal mandamiento. Ante la pregunta que le hacen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús responde con el amor a Dios y el amor al prójimo. Predica las dos reglas como único mandamiento. Esto quiere decir que el amor a Dios y el amor de Dios, cuando es verdadero, hace brotar necesariamente el amor hacia el prójimo, hacia los hombres, hacia nuestros hermanos. La caridad divina tiene la peculiaridad de vaciarnos del egoísmo y de vivir en todo la entrega y la generosidad, es decir, vivir el amor. Cuando hay discordias, egoísmos, Dios no está en el alma. Pero cuando hay apertura, cuando hay sencillez, disponibilidad, desapego, servicio, perdón, entonces es señal de la presencia de Dios en nuestra vida. El amor al prójimo significa la búsqueda del bien de todos los hombres que están al alcance de nuestras obras. Por ejemplo, nuestros familiares, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, todos aquellos que caminan con nosotros, aún los que de cierta manera te han causado algún daño. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.